Entonces, hoy tenemos a estos dos contrincantes. Tenemos al doctor Juan Camilo Parra. Él es jefe y fundador del Departamento de Glaucoma de la Foscal, que tiene más de 30 años y más de 70 fellows formados. También es miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, miembro fundador y past president del Grupo Colombiano de Trabajo en Glaucoma y miembro fundador y actualmente activo de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma. Del otro lado tenemos al doctor Juan Carlos Izquierdo, quien es jefe del Departamento de Glaucoma del Instituto de Ojos de Oftalmosalud, presidente del capítulo de glaucoma de la Sociedad Peruana y organizador de las sesiones online de glaucoma. Y ahora pasamos con el árbitro de este encuentro, el doctor Mario de la Torre. Perfecto. Nos tiene Vamos preparado algo. mis amigos, en este momento estamos todos listos. Esta es la pelea del siglo y medio, porque esa es la suma de las edades de estos dos amigos, ¿no? O sea, esa es una pelea genial. Yo ya Tiene estoy la acá vista moderador. con mis guantes listos, por si acaso hay sangre en el ring, por si acaso alguien se rinde, está la toalla para tirarlos, ¿eh? Le tiramos la toalla al que se quiera rendir, estamos preparados para todo, ¿eh? Y entonces, en esta esquina, en la esquina azul, nuestro amigo Juan Camilo, y en la esquina roja, Juan Carlos. Aquí están los datos de ambos boxeadores. Doctor, ¿puede cambiar a presentación? Está en moderador, me parece. A ver, espérate. Ahí estamos. Ahí sí. El siglo y medio, porque es la suma de sus edades, dijimos. ¿Eh? Y en la esquina está Juan Camilo y en la esquina roja está Juan Carlos. A ver, vamos a ver los datos de ambos contendientes. La edad. Bueno, el Juan Carlos es todavía un niño, o sea, no hay problema para mí y para los demás. Es el amigo, yo me acuerdo de Juan Carlos de chiquito. Y Juan Camilo, mejor no lo digo, no te vayas a ofender. La estatura todavía sigue siendo chaparrito para el promedio de nosotros, y Juan Camilo está en término medio, con un alcance de brazo de 1,50 más o menos, y un alcance de 1,55, va por un poquito más de alcance. Peleas ganadas, todas, ambos púgiles han ganado todas. Claro, siempre y cuando no se hayan enfrentado con sus mujeres, esas las perdieron. ¿Eh? Perdidas en el ámbito del glaucoma, ninguna, a pesar de algunas fallitas escondidas por ahí, pero quien no comete fallas es porque no opera. Knockouts 56, varios de ellos con sus medias en la sala de operaciones, Juan Carlos. Y 60 Juan Camilo, porque es un poquito más viejo. Empates varios y empatos a veces, a veces Juan Camilo. Y ambos van a defender a sus entrenadores. Juan Carlos nos va a defender a Barbel y Juan Camilo nos va a defender a Ahmed. Una vez presentados ambos púgiles, pasamos al ring número 1. Por favor, esto no es machismo, para las niñas también tenemos varones, pasan los números, así que esto no es patriarcado. Nos quedamos entonces con el número 1. Le damos la palabra a quien, por favor, ningún golpe debajo de la cintura, no vale morder la oreja tipo Tyson, tampoco meter cabe. Las válvulas, por favor, las ponen bien bonitas en el cuadrante superior. Si quieren ponerlo en otro lado, avisan. ¿Ya? Y por favor, no se olviden de purgar sus válvulas antes de entrar, especialmente tú, Juan Camilo. No vaya a ser que tengas problemas en el postoperatorio. Pierde por knockout el que presente más coroideos en el postoperatorio. Gracias. Lo máximo, lo máximo. Fantástico, fantástico. Ahora sí creo que podemos salir de esta presentación. Ya creo que estoy fuera de... Ya estamos. Okay. Comenzamos entonces. Comenzamos con el doctor Juan Camilo Parra. Como invitado. ¿Está preparado, doctor? Listo, ya está aquí la démosle la palabra. A ver cómo hago para compartir pantalla. En la flecha inferior verde, share o compartir. Sí, desktop 1.
pero ¿por qué no me muestra la Ajá. presentación? ¿Ahí la están Ahí viendo? está, sí. Ahí está su computadora, sí. Estamos. A ver. Ups, ¿qué pasó? A ver. ¡Listo! Ahí está. Perfecto. Muy bien. De nuevo, muchas gracias por esta invitación, Juan Carlos, Mario y todo el mundo que nos está ayudando por acá. Vámonos por acá, para que conozcan algo de la Foscal. Eso que ven al fondo es una torre de hospitalización. Y lo que ven pegado a ese tanque de oxígeno blanco es la parte de oftalmología, que inicialmente fue lo que se creó y posteriormente hizo el gran emporio donde nos creemos. Para entrar en materia, fíjense lo que les decía. Yo pensé que las válvulas eran invento pronto. Y fíjense por aquí la fecha que les estoy mostrando. 1907, el doctor Rollet habla, como ven aquí abajo, ya de los implantes valvulares, o por lo menos algo que pudiera mejorarnos esto. Posteriormente la historia viene con el doctor Molteno, que viene con todas sus cosas, su válvula monoplato, luego las biplato, luego viene Krupping, luego viene George Balbert, a quien ahora defenderá mi contrincante, y por último tendremos las de Ahmed. ¿Y por qué básicamente hemos puesto tal vez estas dos? Porque son las que corrientemente estamos usando actualmente. Aquí, para que ustedes recuerden, obviamente la de su mano derecha es la válvula de Ahmed, clásica, y la de la izquierda, mucho menos conocida, es la Krupping, que es una válvula realmente parcialmente restrictiva. Y acá, ¿por qué tengo esto? Porque para que vayamos entrando en materia, vamos viendo la cantidad de diseños que poseemos, más los nuevos que están saliendo, pero estos son básicamente los que se encuentran en el mercado. Y básicamente lo que más vemos en este momento es la FP7, la FP8, ¿sí? Que son las válvulas básicamente que más se están usando, y las anteriores eran la S2 y la S3. Entonces, el principio básico es lo que ustedes ven aquí mostrado. Definitivamente tiene un mayor diámetro en la parte anterior, un diámetro menor en la posterior, y esto genera un gradiente de presión que a su vez es lo que nos hace que estas membranas tengan una capacidad de apertura y de cierre. La localización, obviamente como la ven aquí arriba a la derecha, generalmente las tratamos de poner superotemporales. Algo más del implante, de la estructura del implante, más o menos esta es la FP7, tiene 13 milímetros de borde a borde, con 16 milímetros, 1.6 centímetros de este borde a este borde, y un tubo que realmente tiene un diámetro interno de 0.305 y un diámetro externo de 0.635. Esto quiere decir más o menos que en términos generales podemos estar diciendo que vamos a entrar con una aguja número 23. Y este es un tip que ya les voy dejando. Recuérdense que nunca, nunca, jamás toquen estas membranas que están aquí en la parte filtrante, porque definitivamente vamos a perder la capacidad de control de presión si maltratamos esto. Esta filmina que les pongo acá, o yo todavía digo filminas porque obviamente fue la época en que a mí me tocaba hacerlas, y entonces esto era una época muy simpática porque teníamos un dispositivo que tomaba color por color. Obviamente gastábamos algo así como 25 minutos por diapositiva. ¿Qué tal ese hoy? Nos estaríamos volviendo locos. Pero como ustedes ven acá, aquí a la izquierda, tenemos las FP7 y las FP8. Básicamente lo que notamos es el tamaño de la placa, y básicamente estas para uso pediátrico o para ojos pequeños, recomendado en ojos hipermétropes grandes, que son bien complicados de manejar, y a veces en esos miopes
que le da uno miedo por esos ojos tan largos. Y estas son obviamente en silicona, que es la segunda generación, cuando aquí simplemente van a ver con las que iniciamos, que eran las de polipropileno. Sus conductas inferiores, más o menos estamos aquí. Como les decía, la válvula del Dr. Krupin es una válvula que tenía una presión de apertura entre 10 y 12 y una presión de cierre entre 8 y 10, y es un sistema Venturi en realidad. El tamaño de la placa también es 183 milímetros cuadrados, que es más o menos el promedio que se sabe que nos funciona en términos generales. El control, el control temprano del apío es básicamente lo que más nos funciona en estas válvulas. ¿Por qué? Porque no tendremos que ligarlas, teniendo entonces un control un poco más inmediato y por ende también una menor tasa de hipotonía. Ahora mi contrincante mostrará cómo lidiar con ese problemita en nuestras válvulas no restrictivas, por llamarlas en ese estilo. Importante aquí, básicamente quiero dejar un poquito marcado esto, que el ojo necesita bajar rápidamente la presión intraocular. Obviamente estamos hablando en glaucomas de ángulo abierto avanzado, con múltiples procedimientos previos, ¿sí? Y el glaucoma uveítico, que yo creo que es tal vez la indicación absoluta para poner una válvula de tipo restrictivo. El glaucoma neovascular funciona bastante bien también. Otras de las indicaciones son pacientes que no nos cumplen, que no usan la droga, que sabemos que su seguimiento va a ser incómodo o muy difícil. Y como ustedes ven allí, pacientes de todo lo que tengamos de ahí para abajo, uso de anticoagulantes, mayores de edad, que les cueste mucho trabajo, que su expectativa de vida sea relativamente corto, porque todos sabemos que un tubo puesto en segmento anterior, es decir, detrás del endotelio y por delante del iris, va a causar un deterioro relativo y con una tasa de muerte endotelial. Esto que les traigo aquí, ups, esto está muy rápido hoy. Vamos a ver si nos deja devolvernos. Yes. Entonces, aquí en esta parte, que les traigo una animación para que recuerden muy bien que la colocación debe ser superatemporal y tratando en lo posible de no tocar nada de los tendones de ese oblicuo mayor que nos llega por allí. Esta es una de las razones por las cuales esta válvula puede generar un poco menos de estrabismo. Pero tengan mucho cuidado, aquí les voy a mostrar entonces lo que es nuestra técnica de cómo implantar la válvula de Ahmed. Y generalmente las estoy haciendo con anestesia local. Como ven, abro en la parte de las 12 horas. Estoy bajo, en este caso, en un ojo con anestesia tópica y es un pseudofáquico. Amplío los fondos de saco para poder meter nuestra válvula en la mejor condición. Sean muy cuidadosos de usar siempre pinzas atraumáticas y ponemos una pequeña inyección de anestesia subtenoniana que nos va a ayudar para que tengamos analgesia posterior y analgesia inmediata. Aquí tendremos cómo purgar la válvula y es muy importante, gracias a que mi árbitro ya lo recordó, nunca lo olviden, nunca por favor, porque podemos tener, ¿vieron cómo estoy insertando la válvula? Nunca toquen las filtrantes, hago una sutura doble armada, la cual ven allí como la paso, para que tengamos un solo sutura y lo hago con seda negra para que me genere una cicatrización rápida y poder así hacer un cierre temprano. El truco de meter el tubo por debajo, como lo ven ahí, del blefarostato es interesante, la aguja para hacer el túnel. Yo hago una tunelización, como nos enseñó nuestro profesor, el doctor Félix Carrasco, a quien anecdóticamente le decimos el tío Félix. Hago siempre una paracentesis temporal, como ven allí, para control de presión intraocular, y en este caso específico, hago una paracentesis inferior donde ven la sangrada para poder levantar ese iris y tratar de ir retroiridiano. Siempre, siempre, siempre voy a tratar de entrar retroiridiano en el caso
que tengamos un lente intraocular. Allí vieron cómo logré entrar, un túnel relativamente corto que se inicia hacia los 6 milímetros. Allí meto el tubo. Tengan el cuidado del bisel. El bisel debe quedar de lado o hacia abajo, ¿sí? Y el truquito a veces es poner el bisel hacia arriba y hacer esto que me ven. Giro 90 grados y lo introduzco nuevamente para que la punta externa del bisel nos dé la vuelta y permita que se dé la presentación. Ahora hago un surset y voy poniendo todas mis sedas negras, la una enganchada en la anterior, para que podamos dejar nuestro ojo en esta condición. La idea es tener un ojo muy rápidamente libre de cualquier cosa y rápidamente tener todo allí para que podamos tener un ojo que está con anestesia local. Esta básicamente es mi técnica, ¿sí? Todo paciente que está bajo esta condición va a tener postoperatoriamente esteroides tópicos 4 a 6 veces por día, antibiótico también 4 a 6 veces por día. Este sí lo retiramos hacia el 8º o 10º día. Los cicloprégicos a necesidad, cuando el ojo es fáquico, siempre lo dejamos. Cuando el ojo es afáquico, muy poco lo dejo. Pero últimamente, dado a que se presentan las fases hipertensivas, a los cuales les haré mención un poco más adelante, estamos iniciando hipotensores tópicos, específicamente inhibidores de anhidrasa carbónica tópica, cuando presentamos presiones por arriba de 14. El seguimiento inicial obviamente es al primer día y luego a la semana, y vamos espaciando dependiendo del estado. Normalmente quitamos esa seda negra hacia los 10 días. Me gusta darme la seguridad, y la seguridad es que muchas veces estos pacientes tienen en su haber una gran cantidad de manipulación de la conjuntiva superior, y esto hace que esta cicatrización allí sea bastante mala. Otro de los trucos que estoy haciendo ahora es poner un poco de viscoelástico de remanente allí cuando dejo sobre el tubo. ¿Qué llamamos éxito quirúrgico? Ojalá que estas presiones se nos mantengan entre los 5 y los 22 milímetros de mercurio, y que obviamente ya, como hablamos, no tengamos esas condiciones devastadoras. Ahora, entremos un poquito en lo que va a ser la funcionabilidad de esto. Y básicamente vamos a hablar de las fases de cicatrización. La primera va a ser una fase inflamatoria, que su pico máximo va a estar hacia los 5 días, pero inicia minutos después de terminar la cirugía. Vamos a tener una presencia de neutrófilos, como lo ven allí, muy temprano, y básicamente vamos a tener macrófagos, fagocitos y una gran actividad de fibroblastos, además de factores de crecimiento. Entonces, esto es la primera etapa, que va a ser una etapa a la cual tenemos que entrar rápidamente a manejar con antiinflamatorios. Posteriormente, viene una fase proliferativa, donde viene una migración de fibroblastos. Las dos fases se interponen un poco. Esta empieza hacia el 5º día y vamos a tener un pico de activación hacia las 2 semanas. En este momento hay una formación de epitelio y de tejido de granulación, hay una nueva angiogénesis, y es donde tenemos que entrar a trabajar muy fuerte con los antiinflamatorios, básicamente con los esteroides en fuertes cantidades. Aquí lo que necesitamos es que se empiece a generar ya la contracción de la herida quirúrgica. Y posteriormente, después de la segunda semana, que ya viene para adelante, vamos a tener lo que va a ser la fase de remodelación, donde vamos a tener una maduración de los tejidos de miofibroblastos, ¿sí? Va a haber una apoptosis de los fibroblastos, unos depósitos de proteoglicanos y la conversión de colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1. Entonces vamos a tener una gran cantidad de polimorfos nucleares y monocitos que van a estar allí dándonos la campana. Allí mismo tenemos cuando la presión se nos sube de 21 y corrientemente va a ser denominada como la fase hipertensiva. Y como ven ustedes allí, ven una válvula muy bonita, pero muy circunscrita. Esta válvula va a tener una encapsulación alrededor de la ampolla,
Desgraciadamente, como ven ustedes allí, la prevalencia está descrita desde un 40% hasta un 80%. Por eso les conté el nuevo truco que estamos haciendo. Ya hay unos 4 o 5 trabajos claros donde demuestran que si usamos inhibidores de anhidrasa carbónica temprano, vamos a tener mucha menor incidencia de este encapsulamiento de la ampolla. Se sabe también que este encapsulamiento tiene una remisión espontánea hasta en un 28%. No está clara si realmente esto depende más del silicón o del polipropileno, pero cuando nos sacaron las válvulas, cuando inicialmente salieron con las de polipropileno y posteriormente nos sacaron las de silicón, el cuento era que esta iba a ser la mejoría del encapsulamiento y la verdad no lo hemos notado. Lo que hemos notado, y les soy muy sincero, es que el encapsulamiento mejora si manejamos la parte hipertensiva, como les mostré con el antihipertensivo. Ventajas: su inserción es un poco más fácil, la curva de aprendizaje es relativamente corta, tiene menos tasa de complicaciones, obviamente estoy hablando de hipotonía y estrabismo. ¿Qué desventajas tiene? Obviamente el alto costo requiere el uso de hipotensores posteriores a la cirugía. Sabemos de la encapsulación de la ampolla y que la hipertensión secundaria o postoperatoria va a ser un poco más frecuente. Como cosas extrañas, aquí les traigo esto que se llama el A-Watch. Es una de las cosas que en un futuro se estará tratando de manejar y es una válvula de tipo restrictivo al cual con un imán le podemos graduar la presión intraocular o graduar el flujo, así como básicamente es el mismo principio de las válvulas de Hakim en hipertensión endocraniana, y yo creo que esto en un futuro nos podrá ayudar un poco más. Y esto es una nueva cosa que se está actuando, que son los actuadores resonantes magnetoelastómicos. ¿Sí? Esto realmente es algo que yo ni entiendo el nombre, pero básicamente la idea es hacer una válvula que tenga un poco más la filtración posterior y que se pueda manejar un poco nanopresión y esta cantidad de filtración posterior. Aquí el estudio clásico, el ABC, y no voy a entrar mucho realmente aquí, porque sé que posteriormente vamos a tener gran discusión, que creo que es la parte interesante de esto. Aquí vemos algunas tasas de comparación, donde vemos que el grupo de Ahmed tuvo un poco menos de ifema, el grupo de Barber tuvo un poco más de ifema, las hemorragias supracoroideas estuvieron iguales. Obviamente hablar de una perforación escleral es un incidente quirúrgico, y como ven ustedes allí, vemos cómo el comportamiento va a estar relativamente similar. Yo soy consciente de que la presión final va a ser un poco más baja en las válvulas no restrictivas. Como conclusiones, dispositivos de drenaje valvulado son una herramienta efectiva para el control de los glaucomas complicados y secundarios. Siempre recuérdenlo en los pacientes que tengan a unos glaucomas de tipo uveítico. Es una técnica quirúrgica relativamente sencilla, rápida. Se puede evitar complicaciones mediante un cuidado postoperatorio muy cuidadoso, y realmente la cirugía de la válvula no es poner la válvula. Poner la válvula para mí realmente no tiene mayor complicación. La técnica de la tunelización que nos enseñó el maestro Félix Gil Carrasco, creo que es una cosa que nos ayuda, nos da velocidad y nos permite realmente tener unos postoperatorios tempranos y más tranquilos. Pero finalmente, todo el manejo postoperatorio es el que nos va a dar los resultados que realmente tenemos. Esto que les muestro acá es básicamente lo que debemos actuar y debemos tener en mente para cuando nosotros nos enfrentemos a este problema. Yo digo que la cirugía de glaucoma en general, hablando de todas las complicaciones, tanto trabeculectomía como de válvulas, no empieza el día de la cirugía. Empieza exactamente al día siguiente, cuando tenemos que encontrarnos con toda esta cascada.
Bueno, esto era lo que les traía por ahora. Paso a mi contrincante. Juanca, adelante. Antes, va a hablar el árbitro un segundo. Perdón, disculpa. No le dejes, si no lo bloqueo yo. Acuérdate que la mayoría de los árbitros son, ¿cómo se llama? Peleadores también. Entonces, ya hemos echado para afuera no sé si pasa ahorita, ¿sí? Sí. Ya hemos echado afuera el round 1, para que las niñas no se me pongan nerviosas ni digan que acá hay patriarcado o hay machismo. También les doy su round 2 con un varón llevando esto. Pregunta para, aquí hay gente joven y acá hay gente mayor. Entonces, de los dos extremos de la curva. Juan Camilo, cuando nosotros aprendimos a poner estas válvulas, teníamos una cirugía que hacíamos nuestro pequeño cuadradito al borde del limbo, hacíamos como si fuéramos a comenzar una trave y después pasábamos y cubríamos el tubo, me acuerdo en esa época con esclera. Yo me acuerdo haber puesto también para controlar el postoperatorio una sutura de tal manera que fuera en X, de tal manera que yo la pueda cerrar o abrir, como tratando de controlar una excesiva salida a los primeros días. Esa es la primera pregunta. ¿Qué piensas de esa técnica? ¿Ya se dejó de lado? ¿Hay quien todavía la usa? ¿Hay quien la recomienda? Hay gente joven y me gustaría que le dijeras cuál es tu técnica para ingresar con tu aguja a la cámara anterior de tal manera de que el tubo quede en la posición que debería quedar. Mario, gracias. Sí, cuando yo empecé a poner válvulas, esa era la técnica. Efectivamente, poníamos parche de esclera e incluso pericardio llegamos a poner en alguna oportunidad. Finalmente, obviamente, esto es una cirugía mucho mayor, con mucho más generador de inflamación. La persona que quiera poner hoy un parche escleral, no veo ninguna cosa extraña. Para mí no hace falta. Las extrusiones de tubo no son tan frecuentes. Sí se presentan. El que diga que no es un gran mentiroso y no está operando, y eso es una falsa. Y lo tenemos que aceptar. Y tubo que se extruya, hay que hacerle un recubrimiento con parche. No sirve taparlo solamente con conjuntiva, porque si le pones solo conjuntiva, 3 o 4 meses más tarde vas a estar totalmente expuesto de nuevo. Luego, si tú quieres hacer esto, lo puedes hacer. Hay muchas variantes de esa técnica primaria. Por ejemplo, le conozco a un amigo que hace una incisión vertical en la esclera y luego tuneliza desde allí y vamos hasta adentro. Hay otro que abre un flap superficial de esclera, lo levanta, luego mete el tubo y luego vuelve y baja su propio flap y lo sutura, ¿sí? Todas estas cosas son perfectamente válidas. Hay personas que además fijan el tubo, ¿sí? Para darle mayor estabilidad al tubo. Son gustos muy personales. ¿Qué hago yo? Primera condición, si tengo una esclera muy, muy delgada, voy a ser muy cuidadoso y tal vez ponga un parche para no dar papaya a tener una perforación e irme adentro a la UVA de una. Segundo, muy buena exposición. Siempre quiero tener un ojo con una perfecta movilidad donde yo pueda tener ese cuadrante superotemporal perfectamente expuesto y tengo que tener muy claro en mente dónde quiero entrar. Fijo mi válvula entre 7 y 8 milímetros posterior al limbo. Como vieron, lo fijo con una sola sutura continua, tratando de que esa seda negra, el nudo me quede abajo y lo aprieto muy fuerte para que no me genere movimiento. Porque si esa válvula genera movimiento temprano, va a ser un factor de destrucción de la válvula y del tubo también. Segundo, entro con un túnel que más o menos son 6 milímetros. Porque si lo haces muy largo como lo hice inicialmente, va a ser muy difícil poder llevar una tangencialidad
y posteriormente hacer un cambio de la dirección porque no te va a entrar. Tanto que en algunos casos logro, cuando necesito realmente irme muy atrás, hago un túnel muy cortico, lo saco, luego hago un segundo túnel y ya me meto. Pero estos son cuando tengo que, por ejemplo, tengo un estafiloma a las 9 horas, o a las, no, perdón, no a las 9, a las 11 horas, y no quiero entrar sobre el estafiloma. Entonces, pongo el tubo, pongo el plato de la válvula en la posición superatemporal y hago una S con el tubo y entro lateralmente por el lado. Entonces, hago un primer túnel que lo hago paralelo al limbo y luego sí hago perpendicular al limbo. Este es un truco que me ha servido para cuando tenemos estafilomas en el área por donde iba a entrar el tubo y no quiero ir a tocar eso porque sé que me voy a perforar. Pero básicamente entro a 6 milímetros. Los primeros, el primer parte lo hago hacia el ápice de la córnea y posteriormente a los 4 o 3 milímetros hago un cambio vertical, muy verticalización para hacia el centro del ojo, hacia el vítreo, le digo yo, para tratar de ir bien sea a mi cámara anterior, en mi segmento anterior, a mi cámara anterior, o en mi segmento anterior a mi cámara posterior. La historia es que mientras más tubos puedo dejar detrás del iris, por encima del lente intraocular, más lo hago. De hecho, en este momento, cuando tengo un tubo en segmento anterior y tengo que hacer una cirugía de foco, automáticamente abro y paso el tubo en el mismo episodio, lo paso retroiridiano. Es más o menos, no sé si cumple con tu expectativa, Mario. Sí, claro que sí. Hay varias preguntas que estoy viendo acá en el chat. Creo que vale la pena, como estamos en el round 1 y 2, tomarlas. Una pequeña cosa también, porque hay jóvenes, como decía. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que poner una válvula, ya en la época del lobo. Hace mucho tiempo. Mi primera complicación fue suturar, mira la tontería, suturar la orejita de la válvula a la esclera. Y el tonto, yo, pasó la aguja y rompió la orejita, porque era una aguja de estas, cortante. Exacto, cortante. Una 05. Me entré en pánico. Además, mi profesor era el profesor allá en Alemania, me estaba viendo operar y decía, a este cholito, ¿para qué lo han traído acá si no sabe? Entonces, una primera parte fue eso, y ahí me vino lo que tú has dicho bien interesante, no tocar la parte delantera, pero me encontré un bordecito de la válvula, que en esa época eran más grandes, ahí le hice un pinchazo, y ahí pasé. Entonces, de ahí aprendí que nunca más pasé la aguja por la orejita, sino que agarraba la aguja con pinza, pasaba primero el borde posterior de mi sutura. Eso fue más una técnica de frustración que una técnica real, ¿no? Y pasaba la aguja y después anudaba cuando ya tenía. Ahora, también para los jóvenes, tú estacionas la válvula, largas el tubo y recién lo cortas. ¿Cuál es tu procedimiento? Porque eso es interesante, que la gente que comienza a poner tome esas pequeñas cositas raras. Juan Carlos, el doctor Mura quería hacer unos comentarios. Ya te contesto. Sí, justo pasó ahí en el chat. También Juan, el chat, sí. Juan, ¿quisieras Juanito. comentar algo? Juan Mura. Se nos perdió. Le avisamos a Juan y los damos pase. Sí. No, es que ahora sí. Ya está ahí. Ya está con micrófono. Sí. Sí, quería hacer 3 comentarios respecto a estas válvulas. Uno, hay un trabajo súper interesante del doctor Shane Lim de St. Thomas, en que él prueba cuál es la presión real de purgado de las válvulas de AMED. La presión real de purgado de las válvulas de AMED es muy variable. No es la presión que dice el fabricante. Algunas purgan con 2 milímetros, otras rompen la cuestión con 6 milímetros, otras la rompen con 12. Entonces, en realidad, la válvula tampoco es tan estricta en cuanto a la protección de hipotonía, porque hay válvulas que él tenía que desechar.
porque en realidad no controlaban nada la presión de salida. Esa es una cosa. Lo segundo es que en general yo ahora cambié un poco la técnica. Un segundo, déjame, voy anotando algo de eso. En la historia de por qué fueron tan variables las válvulas, y no es por decir que no son, porque sí son, es que inicialmente Ahmed solo tenía una persona que hacía las válvulas, o sea, que templaba los elastómeros. Y finalmente tuvieron una discordia, como digo yo, psicosexual conyugal, y se separaron y nombró algo así como 6 o 7 personas, y cada uno le daba una presión distinta. Entonces, eso es cierto, y hay que tener cuidado y hay que mirarlo, tanto que a veces, para no desecharla, si ustedes ven que tienen demasiado fácil, no hay ese mecanismo restrictivo, yo les recomendaría ligarla. Sí, lo otro, respecto a lo mismo purgado, que esto aún de repente cuesta más porque uno tiene que hacer más válvulas, digamos, es purgarlo con muy poca presión, con la mínima presión. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace muy entusiasta o muy juvenil, digamos, puede reventar la válvula y comprometer la filtración. Y se ha visto eso también, que las válvulas que se purgan con mucho entusiasmo y muy brusco, digamos, tienen peor postoperatorio. Lo otro que empecé a hacer era una modificación que se le copió a un doctor en el último Congreso Europeo, es que él prepone las suturas de fijación de los platos antes de poner los platos. Le pone 10 milímetros hacia atrás y separadas por 4.5 milímetros en el caso de las Ahmed, y 10 milímetros hacia atrás y separadas por 6 milímetros en el caso de los Berber. Y ahí es mucho más fácil que tratar de pasar el punto con el plato opuesto. Porque ahí están los puntos puestos, ponen el plato y después pasan las suturas por los hoyitos y vamos fijándola. Anda súper bien. Esa era la idea. Y lo tercero, Sí. esa es una muy buena idea. Yo cambié la técnica desde ahí, no puse más puntos después, los pongo siempre antes. Porque te ahorra un montón de trabajo. Menos pelea con la conjuntiva, menos tirar la cuestión para allá, menos más apertura, todo funciona muy bien. Y el tercer comentario es que yo fui parte del grupo que publicó, digamos, el ABB, el Ahmed versus Berber, del informe de los 5 años, y en general el resultado de los Berber, o sea, el resultado de los Ahmed, porque están hablando de Ahmed ahora, es un poquito peor en cuanto a la sobrevida a los 5 años por lo menos. Tiene menos complicaciones, pero yo creo que también hay un problema técnico y de acostumbrarse y todo, digamos. Yo creo que complicaciones en los Berber, como las que salen descritas, en los primeros 10, 15 a lo mejor, pero ahora ya después de los primeros 200 ya no más, digamos, no pasa, es súper estable. Y lo otro respecto al comentario que hacía Mario, yo de rutina a los Ahmed les restringo el lumen del tubo. Se lo restringo con Vicryl. Les pongo un nylon 5.0 dentro del tubo, lo cierro el Vicryl y después retiro el nylon sujetando de la sutura, no del tubo, sino que de la sutura para no romper el tubo o el plato. Sujeto de la sutura, retiro el nylon y con eso queda restringido el lumen por las primeras 4 semanas. Igual los Ahmed los reservo para un grupo muy limitado de pacientes, que son pacientes que tienen glaucomas terminales, que ya están en la última y que no pueden aguantar ni 2 días más con la presión alta. En general, para todos los pacientes que no están tan mal, especialmente los pacientes jóvenes y especialmente los pacientes niños, mi elección es el Berber, digamos. Eso sería todo. Geniales tus comentarios, Juan. Algunas preguntas de los chats. Voy a pasar. Un segundo, Mario. Dime. Sí. Una de las cosas que yo hice, porque a mí también se me han roto varias válvulas se me han roto, es pasar la aguja al revés por la válvula. Entonces nunca la vas a cortar. O sea, porque a veces cuando uno mete la aguja por el ojito, entra y corta entrando. Entonces paso la aguja al contrario, de abajo para arriba y de arriba para abajo con la aguja invertida. Entonces nunca vas a cortar esto. Entonces es una forma fácil de no tener el riesgo de romper las orejitas. Y si llegas a romper las orejitas, con la misma aguja la puedes clavar entre el resto de cosas que tiene y te da un nuevo punto de fijación. Y yo opté por lo que dice Juan, en poner las suturas primero. Nunca se publicó, pero siempre se hacía. Hay preguntas.
En caso de poner un segundo dispositivo AMET después de la localización temporal superior, nos pregunta alguien desde su iPad, ¿cuál sería tu segunda posición de elección? Mi segunda posición, y es una cirugía bastante más complicada, es la inferonasal. Siempre Correcto. hago mi segunda válvula inferonasal, la tercera, porque tengo algunas terceras válvulas, superonasal, y la verdad, la experiencia en las inferotemporales es macabra, porque todos me terminaron con estrabismos, con unas bulas gigantes, con todo lo que quieras, y realmente no diría que hoy en día nunca pondría ni una cuarta válvula ni llegar a una inferotemporal. Y una pregunta acá de Carolina Rodríguez. En pacientes con Sturge-Weber, ¿tu primera elección es válvula de AMET? Yo pondría una válvula de AMET, sí señor. Correcto, eso lo vamos a discutir. Entonces queda con un infighting con Juan Carlos, que Juan Carlos piensa que podría ser de otra manera. Eso lo vamos a discutir después, ¿o quiere discutirlo ahorita? ¿Está dispuesto a regresar el puño? Después. Ok. Martín Inocchio nos dice, ¿dejas viscoelástico en la cámara anterior, Juan Camilo? ¿Qué tipo? Normalmente trato en lo posible de no dejar, por eso vieron que la B al final en la técnica, la hago bastante, trato de no dejar casi viscoelástico. Sin embargo, por cuestiones socioeconómicas, el viscoelástico que más usamos aquí es hidroxipropilmetilcelulosa, que no es un viscoelástico, ¿sí? Así es. Y sabemos que con calor se denatura rápidamente. Entonces, siempre soy muy consciente de tener cuidado de lavar este viscoelástico y de, si necesito, porque tengo una hipertensión secundaria por viscoelástico, hacer algo de masaje y generar el flujo y poner mucho calor para rápidamente romper las cadenas de este hidroxipropilmetilcelulosa. Mira, qué interesante. Juan Carlos comenta en el mismo chat que él preferiría Hill. Mira las diferencias de opinión, lo cual es magnífico y lindo para que tengamos este encuentro y esta discusión. También lo dejamos al final, Juan Carlos. Sí, ¿Okay? claro, mejor. Para Así que haya más discusión. Exacto. Hay otra pregunta de Carolina, que ¿cuál es tu tratamiento cuando existe encapsulamiento? Needling más 5FU, ¿cuántas veces? Bueno, ese es el quid de esta maldita válvula, es que tenemos que estar encima y el encapsulamiento, como ustedes vieron allí, es temprano. No quise ponerlo porque sé que si pongo el manejo nos vamos a extender bastante más, pero lo que hacemos primero es estar muy consciente de en qué fase vamos. Si entramos ya con un encapsulamiento, subimos los esteroides, ponemos calor y hacemos revisión con 5-fluoracilo. 0,10 centésimas de 5-fluoracilo y 0,10 centésimas de silocaína con epinefrina. Lo ponemos y lo dejamos exactamente encima del área del plato para tener una revisión y lo ponemos 10 minutos antes y posteriormente hacemos una revisión con aguja. Hacemos hasta 3 needlings, o 3 aplicaciones seguidas de 5-fluoracilo, y si esto no funciona, dejamos que se nos enfríe el proceso, ponemos obviamente todo el manejo antihipertensivo y si no tenemos que hacer un destechamiento, porque no conozco una membrana fibrovascular o fibrosa, porque ni siquiera es vascular, más densa que las que yo haya sacado encima de las válvulas. Eso es una verdadera suela de zapato. Eso, igualito. Sí, sí. Hay otra pregunta que es, cuando pones este tubo retroiridiano, no sé, la pregunta es, ¿haces una vitrectomía antes? ¿Usas el bisel hacia atrás? Yo creo que no, pero te pregunto de todas maneras porque está puesta ahí, ¿no? Hay tres opciones de bisel, básicamente. Pero hay 3 posiciones del tubo. Preiridiano, retroiridiano y a cavidad vítrea. Entonces, Claro. cuando pongo preiridiano, obviamente no hay nada que hacer. Estamos tratando de salir lo más parejo al iris para que tengamos
el menor incidencia sobre el endotelio, que ya sabemos que existe, ¿no? No hay nada que hacer. Sabemos de la muerte endotelial o de la depoblación endotelial por el tubo. Dos, y el bisel obviamente hacia arriba, cuando estamos preiridiano. Cuando estamos retroiridiano, pero no en cavidad vítrea, hay dos opciones de bisel. Uno, mirando hacia abajo, para que el bisel quede encima de la cápsula y del lente intraocular, o de lado, para que los biseles queden mirando de lado. Nunca lo pongan hacia arriba, porque es muy factible que el mismo iris se los vaya a tapar. Entonces haríamos mal opción y el iris nos taparía el bisel y nos taparía el tubo. Luego no estaríamos haciendo ningún juego. Ahora, cuando voy a cavidad vítrea es otra historia. ¿Por qué? Porque el gran problema es que nuestros vitreoretinólogos hacen una vitrectomía central muy linda, donde el tubo queda perfecto, el tubo visual, por decirlo así, queda perfecto, pero nuestra base del vitreo no se la comen. Entonces, he tenido muchos problemas con esos tubos puestos a vitreo retrolentales, por llamarlos así, en vitrectomías posteriores. Soy muy exigente con mi gente. Obviamente yo no lo hago porque no es mi especialidad. Yo trabajo en un equipo donde cuando tengo que entrar a hacer una vitrectomía, lo primero que le digo es, hermanito, me acaba con la base del vitreo, porque tengo N1000 válvulas perfectamente puestas que no funcionan porque el vitreo está puesto allí tapando y es divino. Queda una mechita de vitreo y esa mechita de vitreo se te va al tubo. Otra pregunta que le hace Glaucoma Perú a todos. Si el plato de la válvula no lo fijas adecuadamente, ¿hay riesgo de fricción y posterior fracaso? ¿Qué opinas? Claro, si tú no fijas el plato bien, el plato va a empezar a oscilar y nunca se va a fijar. Acuérdense que eso está bajo el parpadeo continuo. Entonces, el ojo se va a mover, el párpado se mueve y este plato empieza a moverse y no se fija. Y es una de las causas que tengas toques endoteliales o tengas migración de toda la válvula. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en el chat nos ponen que hay alguien que ha probado que no hay diferencias entre suturar el plato no a la esclera, lo cual no, o sea, hay que verlo. No, yo asumo como tú, es mejor, para eso están las orejitas además. Pero qué riesgo, ¿no? Porque también se puede ir Sí. hacia un músculo y hacer diplopia, ¿no? Claro. O sea, pero es interesante comentar esas cosas porque yo creo que aprendemos de las preguntas de todo sentido, ¿no? Ok, nasal inferior. Ya hablaste del manejo cuando Lucas preguntó sobre el manejo cuando se encapsula, ya lo hablaste, ¿cómo pones el calor? Te preguntan. El calor es muy simpático. Les digo que compren una media que no tenga pecueca. Que le echen 2 cucharadas de arroz crudo y lo pongan en el microondas y se lo pongan en el ojo. Es la mejor forma de poner un calor que tenga un tiempo prolongado sin hacer un peso, sin hacer ninguna cosa extraña, ni que nos vaya a hacer un toque endoteliar por compresión y nos da un calor prolongado que podemos usarlo. En épocas anteriores había algo que se llamaba la diatermia, ¿sí? Pero ya no existe. Es en la época del papá de Juan Carlos y de mi padre, cuando yo tengo todavía esa máquina de diatermia y tengo otra cosa que se llama la lámpara infrafil de Philips. No sé si alguien la recuerda, que era un bombillo rojo así que esa cosa calentaba como un diablo y sacaba ampollas en la piel. Pero obviamente es anecdótico. A las articulaciones. Sí. Exacto. Los viejitos sabemos de eso. Alicia me pregunta que hay residentes, perdón, en vista de que las cápsulas son resistentes desde el principio, ya que hay médicos jóvenes, te pregunta si el needling lo haces en consulta, y si lo haces con aguja o con cuchillete, en vista que habría que funcionar la cápsula, porque al ingresar a revisar la dureza o resistencia, tú haces que se mueva el ojo. ¿Qué opinas de esto? Y para que los chicos también estén pendientes de estas preguntas. Los needling los hago en el consultorio. Pongo el 5-fluoracilo allí. Me cuido de hacer un trayecto largo
para no tener ir a generar una fístula en ese momento. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos poniéndola sobre la cápsula para hacer punciones reales en la cápsula, porque lo que necesitamos es dejar que esta gran cápsula empiece a revertirse temprano. Una vez formada la cápsula, como digo yo, la suela de zapato, no hay nada que hacer. Hay que llevar al paciente a cirugía y hacerle una escisión quirúrgica lo más amplia posible. Y en estos casos, en algunos casos, estoy usando antiangiogénicos para tratar de minimizar esa cicatrización secundaria. Cuando estaban hablando de si hacían sutura o no de la válvula, dijeron que este estudio lo habían hecho, que no la suturaban en República Dominicana y para eso ponían el tubo mucho más posterior. Y Juan, con mucha razón, nos dice que no solamente hay el riesgo que se mueva lateralmente, sino que se corra para adelante, lo cual también nos tendría en problema, ¿no? Sí. Y la migración anterior. Y otra pregunta es, ¿le ponen mitomicina? Normalmente, dependiendo de dónde voy, no pongo mitomicina, lo dejo para casos muy especiales. Hace unos años hicimos un estudio en Slack, muy recién iniciados, donde hacíamos válvula estándar más válvula con mitomicina, y siempre tuvimos mayor cantidad de problemas en las válvulas que pusimos con mitomicina. Me da miedo esa cantidad de mitomicina puesta allí. Le tengo pánico a la mitomicina que se me venga por el tubo, pero es una opción válida. Y la pregunta de José, ¿uso de Hologen ayudaría a mejorar la remodelación de la cicatrización? No sabría decirlo, no tengo experiencia. Sin embargo, el costo sí lo sube bastante. Claro, y según Juan también se ahorra inyectando la mitomicina y no usando esponjas, también podría ser alguna alternativa. Sí. Yo usé en AMET mitomicina, me acuerdo en los pacientes neovasculares, pero hace mucho tiempo, el 2008, 2007. Y también he usado Hologen, pero en glaucomas congénitos, ¿no? Al colocar el Verbel, también colocaba el Hologen ahí para que no tenga esos riesgos de fibrosis que felizmente no los he tenido en niños tampoco. No sé, quizá en Colombia, en la parte de costa, en la población afro-caribeña, utilizar medidas antiinflamatorias podía ser, no sé qué tanto tus pacientes afrodescendientes tienen más problemas o menos problemas con tus válvulas. Mira, yo tengo aquí en Colombia en este momento una población grande que viene de Aruba, Bonaire y Curazao. Yo nunca había tenido válvulas tan complicadas y ojos tan complicados como estos ojos de estas personas que me están llegando de allí. Realmente son ojos en muy, muy mal estado, donde tengo que entrar con esteroides a dosis de una gota cada hora, calor, 5-fluoracilo, desde el día 4 o 5 de cirugía. Realmente son ojos muy complicados y sí he visto mucha más cicatrización en ese tipo de pacientes. Perfecto. Hay una pregunta más, si nos dan algún tipo de glaucoma neovascular. No entiendo. En los casos de glaucoma neovascular. Lo ideal en el glaucoma neovascular sería poder poner una semana antes los antiangiogénicos. Por costos no es fácil y por logística no es fácil. Y lo que estamos haciendo es que cuando vamos a esta opción de tener que usar antiangiogénicos, lo ponemos el mismo día del acto quirúrgico. Ok, entonces, bien, ya vistas todas las preguntas, vamos a este round, el número 3, no, el 2, todavía estamos en el 2. Muy bien, entonces le voy a ceder la palabra a Juan Carlos, para que luego de esta vista tan impresionante, no de la válvula, sino del letrerito, comencemos con tu ataque y defensa con el implante de Barbel. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bueno, Mario, después de haber recibido muchos golpes, me he tratado de defender, pero me siento golpeado.
golpeado. Bueno, vamos a empezar. Voy a hablar acerca de los dispositivos no restrictivos o no valvulados, en este caso el Verbelt. Y nació esta idea de los dispositivos de drenaje porque las traves nunca han sido perfectas, ¿no? Y nace esta idea para poder mejorar sobre todo 2 puntos de la trave, ¿no? Uno de ellos es prevenir que se cierre la fístula gracias al tubo de silicón, y la otra también es prevenir la falla de la bula, ¿no? Porque ocurre una cicatrización de la conjuntiva hacia la esclera. Y esto se pensaba pues en ese tiempo que al tener un plato más grande externo puede ayudar a que esta cápsula se fibrose menos. Y también se pensó en los dispositivos de drenaje, sobre todo en estos casos, ¿no? Ya tenemos, miren, 2 traves, una superonasal, una superior a las 12, hacer otra trave más, y ahí por eso nacen la idea de estos dispositivos de drenaje. Bueno, los dos nacen en la misma década, pero las diferencias es el tamaño del plato. Uno, acá puse el S2, disculpen, porque es injusto, porque el FP7 me parece el mejor de AMET. Mide 184 milímetros, este S2 también mide igual, pero el cuerpo está hecho de polipropileno, que es un cuerpo más rígido, y se ha visto que a mayor rigidez, mayor fibrosis, no tiene fenestraciones. En cambio, el Verbelt viene en 2 modelos, 250 y 350, es un cuerpo hecho totalmente de silicón, como el FP7 de AMET, que también tiene fenestraciones, tiene 3 fenestraciones, esta tiene 4 fenestraciones, es un plato más grande que el de AMET, ¿no? Y estas fenestraciones tienen un objetivo, ¿no? Que crezca por ahí el tejido fibroso, reduciendo la altura de la bula. Y también hace que el plato se fije más a la esclera y no tengamos estas migraciones hacia los músculos, produciendo la diplopia que les mencioné hace poco. Miren, esto es comparando la bula. Como ven, la bula del Verbelt es mucho más plana, más posterior, ¿no? En cambio, la de AMET es mucho más alta, menos estética, también en pacientes, sobre todo para una órbita pequeña, se nota mucho más esa bula, ¿no? Y realmente influye lo que es base limbo y base fornix en dispositivos de drenaje. Bueno, es una pregunta que les digo, porque en realidad al principio como que nunca lo pensé, pero en realidad sí influye en algunos casos, que es preferible pensar también y enfocarnos, oye, ¿hago base fornix o base limbo en estos casos? En base limbo sería la recomendación en pacientes que tengan una deficiencia de las stem cells limbares, ¿no? Porque si hacemos en base fornix, porque tomamos varias horas del reloj ahí, matamos estas células, por ejemplo, en un paciente con aniridia, y esto nos llevaría a una cadena, queratopatía anirídica, vascularización y queratinización. Este es el dispositivo de Verbelt de 350. Lo que hacemos, a diferencia del AMET, es ocluirlo totalmente, ¿no? Yo lo ocluyo con 7 ceros, y no con 8, porque yo quiero que cuando se biodegrade este Vicryl, ya está formada la cápsula fibrosa alrededor del plato, entonces ya no vamos a tener el riesgo de hipotonía. Lo ocluimos totalmente, colocamos aquí solución balanceada, y probamos que no pase ninguna gota. Esta es la regla de oro, ¿no? En dispositivos no valvulados. Porque si pasa una gotita, dices, y ahí tenemos las complicaciones tempranas en este dispositivo que son súper malas, ¿no? Lo más fácil en glaucoma, en realidad, es manejar las presiones elevadas. Y lo más difícil son las hipotonías oculares. Entonces, si seguimos estas reglas, nos va a ir bien en dispositivos no valvulados. Y sobre todo hacer esto en la mesa,
antes de empezar la cirugía, para que sea una cirugía dinámica como las AMED, ¿no? Porque dicen, no, en Verbel la cirugía es más lenta. No, mentira. Podemos hacer esta oclusión en la mesa, mientras el fellow o el residente esté haciendo la peritomía, ¿no? En paralelo, o hacemos esto primero, el implante está listo y comenzamos la cirugía. Así es como se debe ver al siguiente día, sin bula, ¿no? Porque estamos ocluyendo el tubo. Si vemos bula, pucha, pesadilla, ¿no? Porque nos vamos a presiones de cero en este dispositivo. Entonces tenemos que seguir estas reglas de oro de oclusión perfecta, al 100%. Así es con parche. Este es lo que hago. Coloco anestesia subconjuntival. Me ayuda mucho en anestesiar esta zona operatoria y también en disecar los tejidos para poder colocar el implante. Aquí hago una peritomía en base fornix a nivel del recto superior y recto lateral. Hago unas relajantes para estar más cómodo en realidad y colocar el implante con toda la comodidad posible. Uy. Aquí, miren al lado izquierdo, traccionamos el músculo superior, colocamos el implante por debajo. Ahí lo agarramos, nos vamos al recto lateral. Siempre utilizo tracción corneal porque en realidad me ayuda mucho en exponer nuestra zona operatoria. Y lo colocamos debajo del recto lateral ahí están las orejitas. Como dice el doctor Juan Camilo, él utiliza también seda negra y yo también porque produce mayor fibrosis, por lo tanto, fibrosis sí quiero ahí para que el implante no se mueva. Acá en la tunelización también estamos de acuerdo con el doctor Juan Camilo, aguja 23 a 4 milímetros del limbo, hacemos la Z, muy bien enseñada por el doctor Gil, seguimos el bisel y cuando ya pasamos el limbo, cuando llegamos al limbo, miren la maniobra de la aguja, nos dirigimos hacia el iris, miren ahí, para evitar el toque endotelial. Bueno, y este es un caso, hace mucho tiempo, me llegó esta paciente, muchas veces operada, cirugía de AMED, no tenía en ese tiempo micropulso, ni no hacía endociclo tampoco, ojo único, presiones de 40, presiones muy, muy altas con tratamiento máximo. Le quité el implante y coloqué este dispositivo en el mismo cuadrante. Y felizmente la paciente fue muy bien hasta ahora. Bueno, acá para mostrarles algunos estudios que comparan estos dos dispositivos que son los más usados a nivel mundial a través del tiempo. Gracias, Cori, me ayudaste mucho. Este es un trabajo, es un metaanálisis de más de 900 pacientes, miren, súper alto, y se observa pues que en el Verbel hay mejores control de presión y menos uso de medicamentos, pero observen en amarillo, hay más complicaciones tempranas, si uno no sigue estas reglas de oro que les digo, ¿no? Si no lo ocluyes bien, te va a pasar esto. Entonces, haz tu oclusión en la mesa de mayo, tranquilo, prueba varias veces que no pase nada, ninguna gota, y no te va a pasar nada de esto. Este es otro estudio a 5 años, ¿no? Arriba de 200 pacientes, donde Verbel también mejora, es mejor en controlar la presión y también menos uso de medicamentos, pero la tasa de éxito es muy similar entre los dos dispositivos. Entonces, hay mejor control de la PIO, se ha visto que, como en estos estudios, depende también del tamaño del plato, a mayor plato, menos presión, pero a veces hubo un estudio con Verbel de 250, 350 y 500, y el de 500 se fue a hipotonía total. Tampoco hay que exagerar en el tamaño del plato. Y, ¿qué otra cosa? Que no hay exposición desde el primer día del humor acuoso con el plato. Ese humor acuoso está lleno de citoquinas inflamatorias, ¿no? Que hacen que esta bula
sea más gruesa y con mayor riesgo de fibrosis. Miren, este es otro estudio que hicimos entre los dos modelos, 250 y 350, para ver justamente el tamaño del plato. Bueno, esta técnica ya les mostré. Acá están las variables que estudiamos. Y acá observamos pues que en lo que es presión, sí hubo una diferencia mínima, pero con mayor control en lo que es en el 350, a los 3 años de seguimiento. También menor uso de medicamentos en el 350, y un mayor éxito, pero muy leve, en el 350 comparando con el 250. Yo les diría que el 250 podría ser en casos en que la órbita es pequeña, por ejemplo, me inclinaría con el 250. Si el paciente es operado de retina, tiene un cerclaje, el 350 es muy difícil de colocarlo en ese momento. Hay muchos que lo cortan este plato y lo colocan ahí. Hay unos videos bien, que también lo hice, sí me acuerdo un caso que tuve que cortar las alas y colocarlo ahí, y resultó bien, felizmente. Pero el 250 yo creo que sería lo ideal en esos casos. Miren, y mucho se habla, ¿no? No, yo coloco AMED porque me controla la presión desde el primer día. Pero ¿qué tal si les digo que también tienen ese control con el no valvulado? Miren, este es un estudio en que se hacen fenestraciones en el tubo para poder controlar la presión en los no valvulados desde el primer día. Miren, el primer día con presiones debajo de 20, a la semana también, a las 2 y 3 semanas también con estas presiones, antes de que se biodegrade este tubo y pueda soltar todo el humor acuoso y funcionar, ¿no? Este es un estudio que hicimos también nosotros, 44 pacientes, y haciendo estas fenestraciones que le voy a mostrar ahora. Aquí mostrándoles el Vicryl 7 ceros, otra vez en el plato, recordarles esto, súper importante para que la cirugía sea dinámica. Ocluimos el tubo al 100%, con Vicryl 7 ceros. No necesitamos colocar nada en el lumen. Al principio lo hacía, colocaba nylon dentro del lumen y hacía un huequito en la parte inferior de la conjuntiva y por ahí lo jalaba, ¿no? Pero de ahí me di cuenta que solamente ocluyéndolo me ha ido bien todos estos años. Entonces solamente lo ocluyo con Vicryl 7. Cuando hacemos esto ya lo colocamos, como vieron. Probamos antes también con solución balanceada para que no pase esta gota que les digo. Y estas son las fenestraciones. Nosotros lo que hacemos, miren en el dibujo al lado derecho, hacemos 3 fenestraciones y dejamos 3 pedacitos de Vicryl en cada fenestración que hacemos. Ahí lo vemos en el lado izquierdo, en una cirugía real. Y nos sirve bastante. Controlamos bastante la presión los primeros días, que es lo que nos dicen que no sucede con los no valvulados, ¿no? Acá las fenestraciones, pasamos con el Vicryl, cortamos esos pedacitos, los dejamos ahí, y cerramos la conjuntiva. Miren cómo se ve la bula, miren acá, súper interesante, acá está el borde que les mostré al principio del implante sin bula. ¿Y dónde está la bula? En la parte anterior. Miren, como si fuera una bula de trave, pero estas son por las fenestraciones que hemos dejado para poder controlar la presión de estos dispositivos los primeros días, que es lo que queremos. Y aquí, ya al mes y medio, cuando ya se biodegrada el Vicryl, ya tenemos una ampolla formada, que es lo que sucede normalmente. El plato recibe un humor acuoso mucho más tranquilo, sin todas estas citoquinas inflamatorias, y es por eso que por estudios se ha visto que hay menos fibrosis en este dispositivo. Miren nuestros controles desde el primer día con presiones de 15, a la semana también, al mes, a los 2 meses, o sea, estamos controlando las presiones hasta que se biodegrade este Vicryl.
Y acá les quería mostrar este también. De las FP7, este fue un estudio en el 2008 que como que tuvieron problemas. Oye, ¿qué pasa con estas FP7? A veces me funciona, a veces no. Entonces comenzaron a probar estas válvulas antes de colocarlas, antes de implantarlas a los ojos de los pacientes, y pudieron ver que de 6 válvulas FP7 solo funcionaron 3. Entonces, 3 de 6 evitaron la hipotonía ocular. Y varía mucho en el periodo del cierre. Esto fue el 2008. Después hicieron otro estudio el 2013, probando también los implantes antes de colocarlos en los ojos de los pacientes. Este es súper interesante, donde medían, pues colocaban a una solución balanceada en una botella y medían desde el menisco de la infusión hasta la punta de la cánula, y lo subían hasta ver en qué medida comenzaba a filtrar el humor acuoso, y lo bajaban para ver en qué medida la válvula se cerraba y evitaba la hipotonía, ¿no? Que por eso es una válvula, ¿no? Pero lo que se habla es que es un restrictor de flujo de una sola vía, ¿no? Entonces, han hecho estas pruebas para ver qué sucede, y vieron que de 24 válvulas se descartaron 4, 3 por hipotonía y 1 por hipertensión. Entonces, a partir de todos estos estudios, como que los de AMED se pusieron las pilas, y porque ellos probaban solamente una válvula de cada 20. Entonces, cuando se comenzaron a publicar estos estudios, pucha, ya me parece que comenzaron a probar todas las válvulas en general, ¿no? Bueno, eso es lo que los quería mostrar. Muchas gracias. Genial, genial, Juan Carlos, genial, y vamos a ver, vamos a dejar, seguimos acá, que este round está bastante promisorio, se ve muy bien el round. Ahora, para que no se sientan mal las niñas del chat, ahí va el 4, el round. Todo hay en esta pelea, así que vamos a ver algunas preguntas que han puesto por acá. Jaime Melgar nos cuenta y nos pregunta, muy interesante la discusión. Yo creo que en parte ya ha hablado de esto, pero él dice que no le den el avionazo, le vamos a poner, hay cirujanos que cambian de Barbell 250 para no tener hipotonías tardías con respecto a 350, sobre todo en pacientes añosos que producen menos acuoso. ¿Tu elección habitual cuál es, Juan Carlos? 350 siempre, a menos que tenga estos problemas, ¿no? De órbita pequeña, de que sea también operado de retina. Ahí también muy buena es la FP7 de AMED. Facilísima. Bien. ¿No? Y sí, esa sería lo bajaría a 250 en esos casos, ¿no? Es. Y regresando a una pregunta previa, había un tip en caso de glaucoma neovascular y había dicho que el ángulo siempre se ve antes de la cirugía para ver el tubo, cómo ingresa a la cámara anterior. El doctor Mura también, nuestro amigo Juan, nos dice que personalmente revisa por dónde sale el tubo y su inclinación usando gonioscopía intraoperatoria. Me parece que es adecuado, y si está muy posterior, lo vuelve a poner en el mismo radio para que el mismo tubo ocluya la entrada anterior. O sea, sí, porque muchas veces en glaucomas neovasculares no solamente la rubiosis está a nivel del iris, sino que está a nivel del ángulo, y eso se ha visto en un 10% de todas las oclusiones, sobre todo de vena central de la retina, un 10%, que es súper alto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mecanismo del neovascular? Que poco a poco, por estos vasos que van colocándose en el ángulo, comienzan a retraer el iris y lo llevan hacia el ángulo, haciendo al final como un glaucoma ángulo cerrado, ¿no? Secundario, obviamente. Entonces, por eso el tip sería ver el ángulo también preoperatoriamente y hacer un plan por dónde hacer la tunelización, ¿no? Ese sería mi tip para el neovascular, fuera de los tratamientos de retina que se tienen que hacer previamente. Correcto, correctamente. Otra pregunta, la sutura de Vicril, ¿cuántos días nos protege de la hipotonía?
este Vicryl depende de cuál coloques, el 7 o el 8, ¿no? Como les dije... ¿Hablaste de eso? Sí. Sí, el 8 se biodegrada antes, es por eso que no me gusta ocluir el tubo con el 8. Me gusta más con el 7 porque se biodegrada a partir del mes y medio, entonces cuando ya la cápsula fibrosa esté formada. Por eso me gusta más el Vicryl 7. Y alguien está preguntando, ya había hablado algo Juan Camilo de eso, nylon intraluminal, otro tutor para restringir el flujo. Nylon, al principio lo usé. Ahí les comenté que usé el nylon, me parece que era 13. Lo usé por dentro, lo usaba por dentro y dejaba un cachito hasta abajo y cortaba la cortina. Y de ahí sacaba el nylon por ahí y ya pues, ¿no? Pero me di cuenta que no era necesario y solamente con el Vicryl bien ocluido me iba bien, hasta ahora me va bien, ¿no? Y coloco estos dispositivos desde hace 11 años, entonces, sí, mi experiencia ha sido buena con este Vicryl. Evitaste un golpe como Juan Carlos. Otra pregunta, a ver, ¿cuántas fenestraciones hacen en el tubo? ¿O con aguja de nylon, o con la aguja de nylon del 10-0? ¿Cómo la haces? O sea, ¿cómo es esto de acá? Me pregunta, no sé, es iPad, dice, ¿cuántas fenestraciones hacen en el tubo? Claro, hacemos 3, ahí como les mostré, y utilizamos la misma aguja del Vicryl, ¿no? Correcto. Pasamos la agujita de Vicryl, y cuando pasamos el Vicryl por estas fenestraciones, por estos huequitos, ahí dejamos, lo cortamos y dejamos unos pedacitos, 3 pedacitos, y eso va a ser, como les mostré, que se forme esta bula anterior y nos controle la presión los primeros días. Ya, perfecto. Y ya le estaban preguntando, dice que no hay mayor, ¿no piensas que hay mayor riesgo de hiperfiltración por las fenestraciones? No, la verdad que no. Más bien son pacientes que necesitan pues que la presión baje, pero nunca me he ido a una hipotonía, ¿no? Hipotonía sería si más bien no ocluyes el tubo y se va todo hacia el plato. Uf, ahí sí te vas a 0. Claro. Ahí está hablando, bueno, pregunta, ¿qué hacen por ahí? ¿Dejas viscoelástico con esta válvula? Ahí les dejé y dejo, siempre dejo un poquito de Hilon en cámara anterior. ¿Eh? Ya. Tú sí eres fanático del Hilon, estás, sí. Tenemos problemas acá en Latinoamérica con los precios, pero sí te veo que eres fanático del Hilon. Me gusta mucho. Y el manejo en estos dispositivos, yo siempre dejo atropina y un antibiótico asociado a Dexa y un antiinflamatorio no esteroideo. Ese es mi manejo en el postoperatorio. También miren la restricción, Juan, el doctor Mura nos dice que hace una agonio intraoperatoria antes y después, 8-0 los 31 días en promedio por un estudio personal, tiene la restricción a nivel del tubo. Interesante. A ver. Una pregunta para ambos nos hace nuestro amigo Gustavo Avilés. A ver. ¿Qué utilizan para manejar el proceso antiinflamatorio? Algo habló Juan Camilo. En el posoperatorio y en qué posología. A ver si cae alguien en knockout. Veamos. Doctor Juan Camilo, usted primero. Bueno, yo principalmente uso esteroides a grandes dosis y estoy totalmente de acuerdo contigo que la dexametasona es la que más uso y la uso incluso a dosis de 1 cada hora, calor, y si necesito además pongo un AINES. A veces, en algunos casos, me ayudo con antiangiogénicos, pero en general lo manejamos con calor, masajes y esteroides. ¿Tú, Juan Carlos? Yo lo manejo con atropina, ¿no? Para mantener mi cámara anterior. Me gusta mucho, me siento tranquilo en realidad. Y asocio, como les decía, un antibiótico más Dexa en el postoperatorio. Y también les pongo un no esteroideo. ¿Eh? Ese es mi
mi plan siempre en el postoperatorio. Ahora, Acá, un segundo. sí. Yo siempre pongo, por protocolo, actualmente cuando tengo presiones arriba de 14, pongo un inhibidor de anhidrasa carbónica. Sí. Acaban de mandar un gancho debajo de la línea del pantalón. ¿Cuál es la incidencia de diplopia en el postoperatorio inmediato con tu barbell o al abrirse el tubo a las 4 o 6 semanas? ¿Y cuánto tiempo demora en resolverse? La incidencia es bien baja porque nosotros utilizamos en el mismo gancho de estos cajuks, ¿no? Bien. Usamos una disección Roma por debajo de estos músculos, evitando muchos alerones. Entonces, tenemos un bajo porcentaje de diplopia, bien bajo, súper bajo. ¿No? O sea, disecamos muy bien los músculos antes de colocar ¿Tú qué has estos. visto, Juan Camilo? Estoy de acuerdo, pero sí hay pacientes Sí. donde realmente se ve la diplopia inmediatamente. Lo que pasa es que cada vez estamos poniendo válvulas en personas con mejor potencial visual. Cuando iniciamos las válvulas las dejábamos solamente para casos terminales. Entonces, no importaba mucho la diplopia. Pero ahora que estamos entrando mucho más temprano, o válvulas mucho más temprano, obviamente tenemos diplopias. Un residente nuestro, quien hoy en día es un instructor de cirugía y de estrabismo en Duke, que es el doctor Vélez, Federico Vélez, dice que las cirugías más complicadas para él son los manejos de las diplopias secundarias que generan ambos tipos de válvulas. Porque definitivamente cuando la diplopia se genera, no hay nada que hacer. Si la diplopia pasa más de un mes, vamos a ir a cirugía o vamos a tener que retirar esta bendita válvula. Así de triste como lo están oyendo. Y él dice que es una de las consecuencias de las cirugías más difícil en manos de un estrabólogo de verdad de renombre muy internacional. Hay alguien que nos pone, Diana Díaz nos pone que ella usaba oclusión del tubo de Ahmed con Vicryl 7 ceros y dice que tiene menos hipotonía en pacientes de riesgo y menos encapsulamiento. Claro, acá, perdón, sino que acá me comenta la doctora Quesada, que es la oftalmólogo pediatra en la clínica, muchas veces, en algunos casos, como le decía, me sucede, pero muy poco, ella lo maneja con bupivacaína y con Botox. Maneja estas diplopias. Gracias, Fabián. Interesante. Una pregunta que te hace Rafael, que con atropina posoperatoria no existe riesgo de que el tubo se tape con el iris al momento de la midriasis. No. Buena pregunta, pero no, en realidad no. Otra pregunta es, ¿las fenestraciones atraviesan todo el tubo o solamente una pared del tubo? No, las dos paredes. Claro, es un poco difícil ser tan selectivo con una sola. A ver, dado que antes te pregunta Ingrid Caterín Lugo, dado que antes del primer mes la bula no está formada completamente con Barrel, ¿te cuesta mantener la presión meta en este periodo? Lo manejo con hipotensores. O sea, en este periodo, de hecho, has visto que se forma una bula parecida a la trave por las fenestraciones, gracias a las fenestraciones. Entonces, me quedo con algunos fármacos para poder estar con una PIO target en estos pacientes. Pero con PIO target, ¿no? Con PIO target. Sí, con presiones buenas. Sí. Max Calderón, hola Max, te pregunta si haces túnel escleral. Túnel escleral en todos mis pacientes. Sí, soy seguidor fanático del doctor Gil. De Don Bigotes. Del tío Félix. El tío Félix. Hay una pregunta para Juan Camilo. ¿Los inhibidores de anhidrasa carbónica los pones orales o tópicos? ¿Y en qué cantidad?
Tópicos. Tópico, Yo ¿cómo? Una gota cada 12 horas. Sí. Hay una cosa que a mí me da mucha pena que no tenemos acá en Latinoamérica inhibidores de anhidrasa carbónica vía endovenosa como hay en Europa, por ejemplo. No para este caso, obviamente, pero para casos de presiones intraoculares de glaucoma agudo, no las hay. Y qué pena que solamente tenemos estas dos presentaciones. Así que tú usas tópicos. Mario, ¿te acordás cuando teníamos el Diamox intravenoso? Claro, si de eso me hablo. Nosotros que estamos con canas nos acordamos de eso. No Acá tenemos canas aquí, pero sí tenemos aquí. ya tiene, claro. Pero acá estos pulpines están knockout. No tienen un montón de cosas que nosotros teníamos antes. Ok, vamos. Otra pregunta. Te pregunta Juan Carlos, perdón, Gustavo Vilés me pregunta, Doc, no escuché si Juan Camilo Parra dijo cuando implantaba el tubo retroiridiano, ¿lo deja visible a través de la pupila o no? Y sabe que es con un bisel invertido. No, lo dejo cortico para que no me vaya a interferir visualmente, pero sí lo llevo tratando de quedar muy cerquita a la posición donde el iris está en reposo. Pero para poderlo chequear bien, hago dilatación. Yeah. ¿Cuántas veces han tenido que poner extensión del tubo ustedes? A ver, en algún momento. Más de una. Es lógico. ¿Eso cuenta en tus knockouts o no? Lo que pasa es que acuérdate que estamos en academia y cuando uno está en academia a veces es un poquito distinto, pero sí lo que hago es que utilizo un tubo de Silastic de los Venocat y lo pongo, lo empato y lo llevo adelante. Pero la verdad sí he tenido que hacer, obviamente, elongaciones. Uno de los trucos que les puedo dar es, siempre que vayan a cortar el tubo, no lo jalen. Porque si ustedes lo jalan, lo estiran y al cortarlo, ¡pum!, se les queda más corto. Sí. Se regresa, el truco de la liguita. Sí, es colocarlo encima de la córnea nada más y ahí cortar. Sí. Me has hecho recordar cuando uno da el billete de $1 con la liguita y lo jalas para que regrese a tu... No, y de eso de los extensores yo he tenido en realidad una mala experiencia. Yo he colocado los extensores y he tenido extrusión. ¿Sí? Bien difícil de manejar. Lo que pasa es que este extensor está muy cerca al limbo. Entonces, el riesgo de extrusión es bien alto, ¿no? Y el riesgo de extrusión es altísimo. ¿No? Lo que he visto en algunos artículos últimamente, pasó un amigo, José, fue que, pero carísimo, ¿no? Porque justo que pasó con eso con Berbel, lo juntan con un Zen. Uy. Sí, lo juntan con el Zen, que funciona en realidad como una válvula, y hacen esta extensión, que también se puede hacer. Berbelsen se llamaría. Ese no es carísimo, sino popocho. Sí, así es. Hay otra pregunta que más o menos en parte la dijeron, Juan Camilo lo dijo en parte, pero sería bueno replantearla, ¿no? Cuando deciden no realizar explante del tubo o deciden corrección de la trayectoria por el riesgo del daño corneal irreversible, ¿qué tips manejan? El primer tip es que tengan mucho cuidado para sacar ese tubo, porque tiene una afinidad por los cuchilletes impresionante. Y un golpecito que ustedes le den al tubo y una jalada y se cortó el tubo. Y ahí sí empiezan ustedes a sufrir. Ahí viene el problema. Sí. La verdad, ser muy, muy cuidadosos. Yo no veo, o sea, yo empiezo muy cuidadoso con el 15 grados hasta que expongo el tubo. Tan pronto expongo el tubo, lo saco y ya luego sí trabajo en el área de exposición. A ver, para la pelea del siglo y medio, ¿qué opinan para ambos, qué opinan de Barbel en pacientes miopes altos o uveíticos? Es difícil, ¿eh? Pero lo he manejado con Berbel también, pero como dice el doctor Juan Camilo, ahí lo ideal es un valvulado. ¿Eh? Sí, esa es la indicación segura, certera de eso. Sí. Así es, y es interesante que se tenga en cuenta y se ponga en el tapete en este tipo de discusión. Así es. ¿No? Sí, porque te da un mayor control. Lo único malo pues son las fibrosis
después que uno tiene que comenzarlas a manejar como si fuera una bula de trave, ¿no? Igualito. Con ambos. Un Con poquito ambos. más atrás, pero igual. A ver, Juan Camilo, ¿qué opinas sobre los masajes oculares en las fases hipertensivas? Y tú también, Juan Carlos. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? A ver, Juanca, ahora le tocó a usted primero. Ya, perfecto. Así ahora le toca a Juan Carlos. ¿El uso de qué, Mario? Por favor, me repites la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre los masajes oculares en el momento que está en fase hipertensiva el paciente? Uh-huh. Lo indicaba mucho, ¿ah? Cuando usaba AME, lo indicaba bastante el masaje. No lo necesito. Es que... Au, botó el protector de boca. ¿Qué te dices tú, Juan Camilo? Yo lo uso mucho. Yo lo uso mucho porque sí, es exactamente lo que pasa con esta válvula. No hay nada que hacer, hay que usarlos. Así es, así es. Ok. Tenemos ahí una pregunta Vamos. de la doctora Corina Ponte. Bueno, creo que es un comentario. A ver. A ver. Doctora, Hola, Corina. bueno, felicitaciones a los tres, porque además hemos tenido un excelente árbitro que ha sido inmejorable, sí. Ahora, no, yo lo que quería comentar era que, uno que, bueno, en ese trabajo que presentaste de las fenestraciones, realmente uno al principio tiene como mucho temor bueno, que son 3 poquitos, que se filtra mucho, pero realmente el control de las presiones postoperatorias es bastante bueno. Y bueno, quería aclarar un poco que había un comentario que salió en el chat y que que yo le pregunté que Mira, me estaba preguntando que si esa presentación la habíamos hecho juntos, y le dije sí, que ese era nuestro trabajo, Juan Carlos, y que habíamos hecho juntos, y la presentación era una que yo te había dado, y por eso lo habíamos puesto, porque se habían hecho algunos comentarios por la parte interna en el chat, de que si la presentación era mía. No, es un trabajo de los dos, trabajamos juntos, Juan Carlos es mi jefe, todo lo que yo sé de glaucoma se lo debo a él, así que todo lo mío es de él, y no hay ningún problema, pero sí lo quería aclarar, porque ya por interno había tenido varios comentarios. 1, 2, Entonces, 3, bueno, aquí va 4, un round, no sé cómo, a qué le metemos Está el grosso. clavo, pero antes de que por si acaso no quedara no se lo metiste tú. No, Juan Camilo, el golpe no vino tuyo. no, la que iba a quedar noqueada era yo, sin estar participando. Tranquila, doctora, tranquila, estamos riéndonos. Este es un grupo de amigos y lo gracioso es que sabemos perfectamente que el equipo de trabajo es el que maneja todas las cosas y son valiosos todos en el equipo de trabajo. Yo creo que lo mejor de tener un equipo de trabajo es eso. Es tener el equipo. Claro que sí, claro que sí. Exacto, y la felicito y la ciencia es para compartirla y las experiencias también. Perfecto. A ver, para ambos, incidencia de desprendimientos coroideos postoperatorios. Sí tenemos, claro, vamos a decir que no. Sí tenemos, no es tan frecuente, pero sí, no tiene y hay que manejarlos como tal. Lo importante no es tener eso, sino saberlos reconocer temprano y empezar a manejarlos desde corto tiempo. ¿Cómo los manejan? Pregunta. Tú también, Juan Carlos. Porque de hecho la respuesta va a ser sí tengo desprendimientos coroideos. ¿Cómo los manejan? Mira, antes de hacer las fenestraciones, y lo vi mucho en mi fellow, que no hacían fenestraciones, en este caso tenían presiones muy altas los primeros días postoperatorios, lo manejaban con Acetac, con todos los fármacos posibles. ¿Y qué sucedía? Que cuando se biodegradaba el Vicril, ¡pum!, había una descompresión fuertísima y en algunos casos veía mucho kissing coroideos, desprendimientos coroideos, y en ese caso lo que, como se maneja, pues es con corticoide abasto y muchas veces corticoide en depósito, en perivulvar o subconjuntival, ¿no? Yo creo que si tenemos ese tipo de kissing hay que ir más agresivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. ¿Tú, Juan Camilo? Es básicamente lo mismo, o sea,
Obviamente aquí cuando entramos con presiones altísimas, el problema es que ya sabemos que ese paciente va a estar en regulares o malas condiciones. ¡Oh! Se penteó aquí duro en mi cuarto. Y no fue un ventarrón que me pegó, fue el ventarrón que me pegó. El ventarrón. El punto es que sí, definitivamente vamos a tener esto. ¿Y cómo lo manejamos? Con atropina, con esteroides a dosis muy altas y calor. Ponemos algo también para que tratemos de manejarlo lo mejor posible. Sí, miren, a mí me llegan los casos que ustedes ven en la parte de la ecografía, especialmente las partes de, ¿cómo se llama? De los coroideos, ¿no? Y yo digo, esto es, yo les hago las ecografías, y esto es lo que yo les digo a mis, ¿cómo se llama? A mis médicos que me lo mandan, que cada vez que me llegan a mí, esto es, conocen a Hitchcock, ¿no? Este es el perfil de Hitchcock de un coroideo. Este es un desprendimiento coroideo y miren la parte superior. Si ustedes van a ver Hitchcock, van a ver que eso, porque lo mantiene en suspenso a uno, lo mantiene en suspenso todo el tiempo que dura el desprendimiento coroideo. El paciente no ve, el paciente está malo, yo entré a la cirugía viendo y ahora no veo. Es realmente una locura y me parece que es importantísimo estar muy presentes de estas complicaciones. Y me parece interesante. Vamos a ver. Los masajes, entonces, ya lo pasamos, el trabajo en equipo. ¿Alguna diferencia entre Adi y Berbel? Eso es excelente. No lo dije, pero... Mira. ¿Qué me ha pasado en este tiempo? Lo preguntó ahí, Juan Molina te lo preguntó. Sí. Muy bien. Sí, súper pregunta. Y eso hablaba con el doctor Juan Camilo ayer, ¿no? Y la verdad que Berbel ya no utilizo, hace tiempo. Utilizo ahora Adi, porque Berbel estuvo con la patente por muchas décadas sin venderla, hasta que por fin se vendió la patente y los hindús hicieron un Berbel idéntico que se llama Adi, e incluso es más flexible. En el momento en que tú lo tocas, es mucho más flexible que el Berbel y me parece hasta más fácil de implantarlo por esa flexibilidad. Interesante. Participó, no sabía, doctor Juan. No sabía que participó en el desarrollo del tubo. Yo estaba con la idea de que vendió la patente nada más. Interesante, mira, súper interesante. Una pregunta. ¿Hay alguna copia de la válvula de Ahmet? Porque alguna vez vi una pakistaní o hindú, y a ver qué nos dicen ustedes sobre eso, o alguien del grupo, porque esto es una cosa abierta. ¿Alguien ha tenido oportunidad de usarlas, esas copias? ¿Ah? La fake Ahmet. Yo sé que hay una Eagle relativamente parecida, pero no funciona bien. El doctor Remo Susana acaba de sacar hace tal vez 2 años un implante. Ahí está. El doctor Rioja ahí dice que es Keiki Meta. Keiki Meta. Sí, doctor Rioja, un saludo. Keiki Meta, así se llama la alternativa de Ahmet en hindú. ¿Y cómo les ha ido? No tengo experiencia. Ahí mucho me habló, yo nunca le he puesto, pero Rafael Bojorges, yo he hablado con él bastante, y él lo que hace es ocluir el tubo, y como una Berbel parecido, y lo maneja de esa forma, ¿no? Porque como que no confiaba mucho en el sistema valvulado, ¿no? Entonces lo maneja bien parecido a la Berbel, en ocluir el tubo. O sea, así es. Juan Molina nos dice que la Keiki necesita cierre del tubo. Sí, acá también el doctor Rioja dice lo mismo. Parecido también, bien parecido al manejo del Berbel, pero en esta alternativa de Ahmet. Y acá un golpe para los dos. Y entre usar un procedimiento ciclo destructivo y usar o ciclo regulador
y usar una válvula. ¿Qué opinan ustedes? Para mí todo tiene su indicación. Es decir, yo creo Correcto. que las válvulas tienen su indicación y los ciclodestructivos, porque finalmente son ciclodestructivos, tienen su indicación diferente. Ujú. Yo no sé, pero mucha gente está hablando, y te lo digo, la pregunta viene porque he escuchado en estos webinars que me han estado ilustrando, como dicen en mi tierra, me ha desburrado en varias cosas, que hay gente que te dice que las válvulas van a llegar a una extinción porque los otros procedimientos van a cumplir las funciones de la válvula, de bajar muchísimo la presión de una manera más estable. ¿Qué comentario les merece esto que se ha estado escuchando en todas las, no en todas, en varias discusiones en estas semanas? Uh-huh. Mira, con respecto a la primera pregunta, yo siempre quirúrgicamente soy de esta idea. Por ejemplo, hago una trave, no me funciona, ya no hago una trave nasal superior, por ejemplo, me voy a un dispositivo de drenaje. Uh-huh. Pongo un dispositivo de drenaje. No me funciona, no pongo otro dispositivo de drenaje, sino me voy a un micropulso. Si el paciente es fáquico, le hago una faco endociclo, ¿no? Esas serían mis dos opciones si ya mi dispositivo de drenaje no está cumpliendo en controlar la presión. Absolutamente de acuerdo. Creo que no hay discusión. Exactamente igual. Yeah. Y de acuerdo, perdón, Mario, de acuerdo a tu segunda pregunta, el doctor Juan Camilo ahí mostró el iWatch. Ahí tuvimos hace poco al doctor Mermut hablando del iWatch, que fue uno de los que fabricó esto. Ahí fabrica esto, le pregunto por qué, cómo se te viene la idea de fabricar el iWatch, y me dijo, por dos razones. Una es que con las válvulas hay mucha pérdida endotelial. Entonces, esta parte del tip del tubo del iWatch es mucho más pequeño y es de un silicón que es muy, muy flexible, que hace que la pérdida endotelial en porcentaje sea mucho menor a cualquier dispositivo de drenaje. Y otro, que con el iWatch lo restringes el flujo o lo abres cuando tú desees. Esas dos cosas hizo con el iWatch, ¿no? Que pueden ser muy buenas, ¿no? Para evitar todas estas complicaciones. Mi pronóstico es que vamos a tener nanotecnología capaz de manejar los flujos de evacuación. Y eso es lo que hablaba muy bien Juan Camilo de los magnetos. Es eso, por medio de los magnetos uno puede comprimir o abrir la luz o el lumen de un tubo en diferentes zonas, como él mostró. Posiblemente mi pronóstico es que hasta algún momento se pueda hacer con el celular, que tú programes cómo vas haciendo la cosa. Ya hay, o en todo caso, sensores de cuánto está entrando el flujo y hacer algoritmos de presión de lo que va a haber en la cámara anterior en referencia a cuánto está saliendo. No sé, yo creo que el futuro es brillante e interesante. Sí, es verdad. Es verdad, pero yo creo que, ¿sabes qué? Se van a quedar estos dispositivos para algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el neovascular. El neovascular es un caso que, mira, ni aunque le pongan nanotecnología ni nada, ni aunque le pases el cuy, como decimos acá en Perú, te va a funcionar eso, ¿no? Ahí es dispositivo de todas maneras. Pregunta para las dos esquinas. Mira, me lo te digo acá porque el árbitro alguna vez lo hizo, en las épocas que acá en Perú la situación económica era tremenda, ¿no? ¿Alguno de ustedes usó Molteno? Yo no. Yo alcancé a poner unas 3 o 4 Moltenos, pero hace muchos años. Es la edad del lobo, pues, y hace mucho tiempo. ¿Y qué te pareció, Juan Camilo? Cuéntanos. Pues era una válvula no restrictiva, básicamente. Exacto. Era una válvula no restrictiva, muy fácil. En realidad era un tubo. Pero no más, era un tubo. Un tubo Exacto. con una plaquita encima, punto, no más. Punto. Esa era la válvula de los pobres, era. Sí. Usaba muy poco y se usaba.
Si yo tuviera que preguntarle a los dos, viendo ustedes que se hacen válvulas, ¿cuál es su paso adelante? Si ustedes pudieran ser visionarios y decir, ¿qué harían a las válvulas para que sean mejor? ¿O qué harían entre este tipo ¿qué se les ocurriría para que las cosas salgan mejor en sus cirugías? ¿Cuál es su sueño con las válvulas? Yo no sé, yo tal vez diría que una válvula con el plato de la valve, pero con un mecanismo regulador del iWatch. Interesante. Sí, Juan Camilo. Yo pienso ese regulador, pero también que en el plato, ¿no? Que siempre lo he tenido en mente, hay un mecanismo que también como un needling, que suelte esta bula si en algún momento se fibrosa, ¿no? Que ahí mismo diseque esta bula y baje la presión, ¿no? Ese también sería mi idea. A ver, nuestro amigo Juan Mura, por favor, abre el micrófono y cuéntame. Yo sé que tú andas en el edge de la ola. Cuéntanos, ilústranos, por favor. Para mí, así pensando, lo ideal sería tener algún tipo de dispositivo que permita controlar la presión y de acuerdo a la presión controlada vaya dando la apertura o no al tubo. Eso si lo pensamos hoy día suena descabellado, pero si lo pensamos en 10 años más o 5 años más, yo creo que no suena para nada descabellado. Para nada. Yo creo que tenemos que adelantarnos a eso. No nos hace mal pensar, todo lo contrario, y ojalá que nos hagan caso cuando pensemos. Esto es maravilloso y pienso que eso sería, justo andaba yo pensando en algo muy similar a lo que decías. Ahora, yo creo que no es imposible con la tecnología que tenemos ahora y con lo que va a venir en 5 años. Así es. Así es. Bueno, amigos, esta ha sido una pelea. El árbitro declara que esto ha sido un combate a morir, que han sido honestos y muy seguidores de las reglas del código de honor del Marqués de Cabriñaña, que es el que maneja las artes y las lides del boxeo. Y no se vio que esto haya sido un full contact con patadas a la nuca, ni golpes bajos. Esto ha sido una cosa... Es más, golpeaban sus guantes a cada rato ambos púgiles. Declaro vencedores a ambos y declaro vencedores a todos los que han estado escuchando con paciencia, con ganas, a todos los que han enriquecido esta conversación con sus excelentes preguntas, comentarios, a todos los amigos a Juan que desde Chile nos acompaña con todas estas cosas. A todos, muchísimas gracias. Yo creo que este tipo de combates son buenos. Y como decimos en tierra, terminamos el combate y siendo la hora avanzada, nos vamos al combo. Nos vamos al almuerzo a disfrutar de toda esta, a la buena onda de toda esta presentación. Muchas gracias. Un abrazo a todos, mil gusto de estar por aquí. Gracias por invitarme. Gracias por participar, gracias a todos en realidad por estar aquí y hacer de esta charla, pucha, tan amena. Mario, increíble, de verdad fenomenal, un árbitro de lujo por completo. Un árbitro de peso, amigo, de peso. Por intervenir con sus comentarios que estuvieron geniales. Un árbitro de peso. Y recordarles la charla de las 3 de la tarde a todos, diagnóstico avanzado y abordaje terapéutico en queratitis infecciosas progresivas. No se lo pierdan, aquí está el ID, pero es a las 3 de la tarde. Igual pueden checar el... ¿Cazafantasmas? ¿O qué? Parece, sí, ¿no? Está muy divertido igual, no se lo pueden perder. También recordarles la charla del lunes en la parte de glaucoma con la doctora Marcela Pérez. Ella nos va a seguir dando la parte de glaucoma en pediatría. Espectacular. Y el martes cerramos de nuevo con el doctor Juan José Mura, con conceptos de cirugía de catarata infantil y glaucoma. Y ahí cerramos todo el tema de glaucoma infantil. Excelente.
Muchas Mil gracias a todos que se gracias. conectaron. Gracias a todos, que Excelente. vayan muy bien. ¿Verdad? Gracias a los dos. Saludos en sus respectivas casas a todo el mundo. Así es, cúrense de las heridas de esta contienda. Chao. Chao, gracias, gracias. Chao, chao.